Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a ICA Comunica, hoy con un especial que hemos preparado para ustedes en el que les hablaremos de la importancia de las buenas prácticas agrícolas en los predios exportadores de vegetales en fresco, del trampeo para las moscas de la fruta y de los planes de trabajo para mantener el estatus sanitario de sus producciones, así como las puertas de los mercados internacionales abiertas. Bienvenidos a este especial. ¿Qué es la admisibilidad sanitaria? La admisibilidad sanitaria es el proceso de establecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, comúnmente denominadas MSF, requeridas para la importación de un producto agropecuario a un país. Las MSF, medidas sanitarias y fitosanitarias, son todas las leyes, decretos y normas, reglamentos o disposiciones que adoptan los países para regular el comercio de productos agropecuarios sanos, para proteger la variedad vegetal y cuidar la salud humana y la animal frente a 1. Riesgos de entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades y organismos patógenos o portadores de enfermedades. 2. Riesgos resultantes de la presencia de aditivos, toxinas, organismos patógenos o contaminantes en alimentos y bebidas. 3. Enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos derivados. Prevención es sanidad. A continuación aprenderemos cómo ubicar y hacer mantenimiento a las trampas Jackson, y para eso acompañamos a un equipo de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria del ICA en el municipio de Huasca, en Cundinamarca. Recuerden nuestro hashtag Prevención es Sanidad. La Resolución 8461 del 2019 del ICA establece el Plan Fitosanitario para moscas de la fruta a implementarse por toda persona natural o jurídica interesada en producir vegetales para exportación en fresco en el territorio nacional. La vigilancia de mosca de las frutas es muy importante, ya que esta es considerada la principal plaga de la agricultura en el mundo, debido al riesgo que esta tiene por el daño directo que la plaga hace a la fruta y genera un riesgo altísimo de ingreso de esta plaga a los países a los que dirigimos nuestros productos de exportación. El ICA establece redes de monitoreo y vigilancia, apoyando los predios de exportación, visitando plazas de mercado, pasos fronterizos, puertos y aeropuertos. Para la implementación del sistema de vigilancia de moscas de la fruta, de Ceratitis capitata o mosca del Mediterráneo, trabajamos con esta trampa tipo Jackson. Para la instalación y montaje de la trampa Jackson, se debe contar con el siguiente kit de monitoreo: cuerpo de la trampa, laminilla, canastilla plástica, plug de Trimetlur que funciona como atrayente, un gancho para colgar la trampa, pegante de uso agrícola y bajalenguas. Para el armado de la trampa Jackson, entonces tomamos el cuerpo, ella tiene unos pliegues, lo que vamos a garantizar es que quede en forma de prisma. Luego procedemos al marcado de la trampa y vamos a depositar el plug dentro de la canastilla. Es muy importante que no haya una manipulación directa de las manos con el plug para evitar que la paraferomona quede distribuida en la parte exterior de la trampa. Luego usamos el gancho, el cual la metemos, él tiene esta posición y el gancho va introducido dentro de la trampa. Tenemos que garantizar que la canastilla con el plug de Trimetlur quede ubicada en el centro de la trampa. Se arma la trampa y luego se marca. Se gestiona la información ubicada en su cuerpo y en la laminilla, que contiene los siguientes datos: el código asignado por el ICA para el sitio de producción, acompañado de un número impar consecutivo de acuerdo al número de trampas instaladas, el municipio, la vereda, la finca, la fecha de instalación, la fecha de cambio de la trampa, el día en que debe cambiarse el cuerpo de la trampa y la fecha del cambio de atrayente, que se realiza a las 4 o 6 semanas. Usando el bajalenguas, se esparce de manera uniforme el pegante de uso agrícola sobre la laminilla, exceptuando sus puntas para manipularla correctamente. La lámina la vamos a colocar
en la parte inferior de la trampa, teniendo el cuidado que no quede rozando con la canastilla. Luego de tener armada nuestra trampa, procedemos a ubicarla. Que no esté obstruida del ingreso de los insectos. Y tener presente que a medida que la planta crece, la trampa debe quedar ubicada en el sitio donde hay mayor cantidad de follajes y de frutos. La trampa debe estar identificada en el sitio donde queda la trampa como en la entrada de la cama. Terminando el proceso, se diligencia el formato de vigilancia moscas de la fruta, ubicación, sistema de trampeo, formato de campo, con los datos que allí se encuentran y que corresponden a los mismos inscritos en la trampa. Tenemos que tener en cuenta que las trampas instaladas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar van a ser revisadas cada 14 días. Por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la lectura se va a realizar cada 7 días. Cuidadosamente vamos a retirar la laminilla manipulándola de estas pestañas que están libres de pegante. Retiramos la laminilla de una manera didáctica y para apoyar el ejercicio vamos a suponer que obtuvimos una captura de Ceratitis capitata y que la muestra debemos llevarla al ICA. Podemos hacer un pliegue de esta manera, garantizando que el espécimen se mantenga intacto. Utilizamos una bandita de caucho, una banda de caucho, y la guardamos en una bolsa plástica. Al final se gestiona el documento Vigilancia Moscas de la Fruta Servicio al Sistema de Trampeo Formato de Campo, que además de la información del predio y la visita, informa la fenología de la planta, es decir, si es vegetativo, se encuentra en floración o fructificación, en descanso, y si se encuentra activa o no la trampa. A la hora de realizar la ubicación de sus trampas, es importante saber: la densidad de trampeo establecida es de una trampa tipo Jackson y una trampa tipo Matfail por cada 20 hectáreas de cultivo. Bien, en este especial sobre exportación de vegetales en fresco nos acompaña Giovanna Cortés. Ella es ingeniera agrónoma de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria del ICA y es también la responsable del programa de exportación de vegetales en fresco a nivel nacional. Giovanna, bienvenida a ICA Comunica y empecemos por contarle a los productores agrícolas puntualmente, a un productor que tenga la intención o el propósito de exportar. ¿Qué se requiere para hacerlo? Hola Andrés, muchas gracias. Bueno, lo primero es que el ICA, como autoridad fitosanitaria, ha establecido una resolución, la 824 del 28 de enero del 2022, en la cual se establecen las disposiciones para el registro del lugar de producción, de las plantas empacadoras y de los exportadores. Allí en esta norma nos indica que toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, a la selección y empaque o a la exportación, tiene que registrarse de manera obligatoria ante la entidad. Este registro aplica cuando a todos los vegetales, nos estamos refiriendo a frutas, hortalizas, hierbas aromáticas, entre otros, para otorgar ese registro. ¿Cómo se hace el proceso? Básicamente lo puede hacer desde la comodidad de su casa a través de la página oficial del ICA en www.ica.gov.co. En la sección de oferta institucional servicios en línea va a aparecer la plataforma donde puede inscribirse y comenzar su proceso de gestión del trámite.
Dentro de los requisitos documentales se requiere una información general del lugar de producción, dónde está ubicado, cuáles son sus especies y área a registrar, los datos del asistente técnico. Y se requiere el contrato de asistencia técnica con un profesional en agronomía o ingeniería agronómica, o se acepta una unidad de asistencia técnica establecida legalmente. Este contrato nos tiene que decir cuáles son las funciones que va a ejecutar en el lugar de producción, el lugar donde se va a hacer y la duración del mismo. En el caso de cultivos de producción orgánica, también aceptamos profesionales de ingeniería agroecológica. Otro documento importante es el análisis microbiológico del agua de las fuentes donde se va a utilizar para las labores del predio. Este análisis microbiológico no debe superar un año y debe cumplir con los parámetros técnicos establecidos en el decreto. Y el último requisito documental es un informe fitosanitario del asistente técnico donde se describen todas las actividades agronómicas, el manejo de plagas y enfermedades y la implementación de los planes fitosanitarios de plagas de control oficial, eso en un formato que tiene establecido el ICA para ello. Lo que estamos buscando con los requisitos de infraestructura es fortalecer todas las buenas prácticas agrícolas que se tienen que tener en el lugar de producción. Bien, eso en cuanto a los requisitos documentales y de infraestructura. En el tema de costos, ¿eso tiene algún costo para el productor, este registro? Sí, tiene un costo. Esto depende del área que vayas a registrar. Por ejemplo, en un predio que tiene 5 hectáreas, pero realmente tiene sembradas 4 o 3, se registra sobre el área sembrada. Este costo, el ICA tiene un acuerdo de tarifas, el cual depende cada año del IPC, pero también lo pueden consultar en la página web. Cuando el usuario radica el trámite ante el ICA en la plataforma, el ICA procede a una revisión de todos los requisitos que subió y luego programa una visita técnica de verificación de requisitos al lugar de producción. El resultado de esta visita puede generar 3 conceptos: el aprobado, el aplazado o el rechazado. En caso de un concepto aplazado, el ICA le da hasta 30 días calendario para subsanar los requerimientos que se hayan encontrado. Una vez realizada una segunda y última visita de verificación, y si se da un concepto de aprobado, la entidad procede a la emisión del registro, otorgándole ya un código que lo va a identificar de ahí en adelante. Una vez se emite ese registro, o sea, una vez es aprobado el registro, ¿qué vigencia tiene para el productor? La vigencia puede variar, depende del ciclo del cultivo. En el caso de cultivos de ciclo corto como fresa, uchoga, ciertas hierbas aromáticas y varias hortalizas, tenemos hasta 2 años de vigencia de su registro. Para el caso de cultivos de ciclo medio como pasifloras, como piña, se le otorgan 5 años de vigencia. Y para el caso de cultivos de ciclo largo como árboles frutales, ejemplo mangos, cítricos dulces, aguacate, pitaya, se le otorga un registro para 10 años. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo como productor, Joana, me registro pero no cumplo la norma? Cuando un productor se registra ante el ICA, adquiere también unas obligaciones y unas responsabilidades. Estas están descritas en el artículo 13 de la resolución 824 y están muy ligadas a garantizar la calidad fitosanitaria y de inocuidad del producto. Entonces, si el ICA, dentro de sus acciones de inspección, vigilancia y control, encuentra o evidencia el incumplimiento de cualquiera de esas disposiciones, podemos inactivar el registro. Esta inactivación lo va a perjudicar porque no va a poder exportar su fruta, lo que puede ocasionar pérdidas económicas. Entonces, digamos que la invitación es a que cuando ya obtienen su registro, ya adquieren esas obligaciones y las cumplan durante la vigencia de su registro. Es importante decir, Joana, que el acompañamiento del ICA no solo llega hasta la aprobación del registro. Posterior a ello se sigue acompañando al productor para que pueda comercializar sus productos en los mercados internacionales. ¿De qué manera se lleva a cabo ese acompañamiento? El ICA está en permanente seguimiento de todos estos predios que están registrados.
haciendo visitas de manera periódica. Estamos en cada una de las fincas, en cada una de las plantas empacadoras, corroborando el cumplimiento de la normatividad. Esta verificación se hace a través de todos los registros que se llevan documentalmente y de la evidencia de que mantengan su infraestructura de acorde como se registró inicialmente. Esto lo que nos da es esa garantía, confianza de que el productor está haciendo bien las cosas, y eso también se ve reflejado en las exportaciones del producto. Johanna, muchísimas gracias por esta importante información a nuestros productores agrícolas, para que aquellos que tengan el propósito de exportar vegetales en fresco, pues atiendan estas recomendaciones, estas indicaciones que recopilan los requisitos que deben reunir para poder exportar sus producciones y comercializarlas en los mercados internacionales. Pueden consultarlo entonces estos requisitos y el cómo se debe hacer en la página web www.ica.gov.co. Nosotros ya continuamos con más información aquí en ICA Comunica. A continuación les explicaremos qué son los planes de trabajo operativo binacional, qué contemplan y cuál es su objetivo dentro de los procesos de admisibilidad. Un plan operativo de trabajo es un documento donde se establecen todos los requisitos fitosanitarios para la exportación de un producto vegetal en específico entre dos países. El ICA, como autoridad fitosanitaria, es el responsable de velar por el cumplimiento del documento. El plan de trabajo operativo contiene todos los requisitos que se deben cumplir tanto en el lugar de producción como en la planta empacadora. En el caso del lugar de producción se encuentran medidas relacionadas con la vigilancia de las plagas cuarentenarias, aspectos relacionados con resguardos, cosecha, recolección de fruta y medidas de aseguramiento en el transporte de la fruta desde el lugar de producción hacia la planta empacadora. En el caso de la planta empacadora hay medidas relacionadas con estructuras excluyentes de plagas, procesos de selección empaque definidos y todo el resguardo que se debe cumplir para tener un nivel adecuado de protección. Los planes operativos de trabajo no tienen vigencias definidas, se mantienen en revisión, en constante actualización y en verificación por parte de los países importadores, en algunos casos de manera anual o bianual o de acuerdo a los resultados que se den en las exportaciones. Un plan de trabajo se firma entre las dos autoridades por un producto en específico. En este caso, por ejemplo, tenemos para aguacatejas 7 planes de trabajo, a decir, plan de trabajo con Estados Unidos, con Argentina, con Perú, China, Corea del Sur, Japón, Chile. Un plan de trabajo se establece durante un proceso de admisibilidad fitosanitaria en las mesas técnicas para esa negociación de requisitos. Una vez se establece ese plan de trabajo y se hace la apertura del mercado, comienza con su implementación en campo. Entonces, esos planes de trabajo se generan antes de un proceso de exportación y durante su proceso de exportación se tiene que velar por el cumplimiento de los requisitos que se encuentran allí establecidos. El acceso de los productos frutícolas pueden tener diferentes maneras de accesos a otros países. Por ejemplo, los productos, la mayoría de las frutas hacia la Unión Europea no requieren como tal un plan de trabajo, sino con la expedición de un certificado fitosanitario de exportación. En cambio, en otros casos, sí se requiere de esos procesos de negociación entre los dos países, de acuerdo pues a los resultados del análisis de riesgo de plagas, de las medidas de mitigación que se establezcan, se genera y se estructura ese plan de trabajo. Entonces, en conclusión, no todos los productos requieren tener un plan de trabajo como tal. Son muy específicos los casos.
Si quiere ampliar la información de las condiciones de los planes de trabajo que tiene Colombia con diferentes países, ingrese a la página web del ICA o escriba al correo registros.vegetales@ica.gov.co. La prevención del riesgo es una de las tareas más destacables del ICA para fortalecer y proteger todas las labores del campo colombiano. Ya vimos cómo se ubican y se monitorean las trampas Jackson. Ahora veamos cómo se hace esto mismo pero con las trampas McPhail. Para el sistema de vigilancia de moscas de la fruta del género Anastrefa, entre otras la Anastrefa complejo fraterculus, Anastrefa striata o Anastrefa obliqua, se utiliza la trampa tipo McPhail. Esta trampa consta de dos partes. La base de color amarilla que se encuentra invaginada en la parte inferior y en la parte superior esta tapa transparente de plástico. Adicionalmente, se utiliza un atrayente alimenticio que es una proteína hidrolizada a base de maíz. Esa proteína tiene que encontrarse registrada ante el ICA y cuando se haga su uso debe verificarse la fecha de vencimiento. Otros implementos adicionales que se utilizan para esta trampa es el gancho para poder colgar la trampa y la tarjeta para el control de servicio del trampeo. En la parte frontal se debe inscribir el código con el número que el ICA le asignó al lugar de producción, seguido con un número par de acuerdo al consecutivo y al número de trampas que se tengan en el cultivo y la fecha de instalación en formato día, mes, año. En la parte posterior se diligencian todas las lecturas que se le hagan a la trampa, incluyendo la fecha y la firma de quien realizó la actividad. Para la instalación de la trampa McPhail se requiere la preparación de la mezcla de proteína hidrolizada con agua, aquí en el lugar donde se va a hacer la instalación de la trampa o traer ya la mezcla lista. En este caso vamos a preparar la mezcla 30 centímetros cúbicos de proteína hidrolizada junto con 220 centímetros cúbicos de agua. Esta mezcla se realiza y se va a depositar en la base de la trampa McPhail. Posteriormente se pone la base superior, se gira un poco para que quede asegurada y procedemos a ubicar la trampa McPhail. La trampa McPhail se ubica en el tercio medio del dosel del árbol, asegurando que su ingreso en la parte inferior no esté obstaculizado para que la mosca pueda entrar. No debe darle luz directa a la trampa. Se toma la trampa cuidadosamente, evitando que no se vaya a regar la proteína, y esta proteína se va a verter en un recipiente plástico a través de un embudo y un colador. En caso de capturas de mosca del género de Anastrefa, se procede a colectar los especímenes con unas pinzas cuidadosamente y a depositarlas en un tubo que tiene alcohol. Este tubo tiene que tener una tapa o corchito para que no se salga el alcohol y se procede a meter la etiqueta dentro del tubo de tal manera que tenga la información de la fecha de la lectura, el nombre del colector y cuántos individuos van dentro del tubo. Esta es la muestra que se tiene que enviar al ICA. La trampa McPhail se lava dentro y fuera usando esponja o cepillo, con agua limpia y jabón neutro, con el fin de no hacer una interferencia a la proteína. Una vez limpia, se hace nuevamente la mezcla de agua con proteína y se vuelve a instalar. Al igual que con la trampa Jackson, se diligencia el formato de campo de los resultados del monitoreo con el nombre del lugar de producción, su ubicación, el responsable, el número de especímenes, si hay capturas, el día de la lectura, las coordenadas geográficas de acuerdo a las especificaciones del formato. Uno de los requisitos que tienen estos predios es contar con asistencia técnica permanente. Entonces, una vez se tenga una captura de alguno de los especímenes de mosca de la fruta que el ICA vigila, se debe tomar la muestra
e informar al ICA, y si está establecido dentro de las directrices del ICA, hacer el envío de la misma al ICA o a los laboratorios que el ICA como tal tenga establecido. Existe bajo la resolución que reglamenta el registro de predios de exportación, que es la 824 del 2022, el envío de un informe trimestral, donde ya el ICA tiene establecidas unas fechas para el envío de estos informes. En ese informe se establece y se relacionan todas las capturas o no capturas que se hayan presentado en el sistema de vigilancia que tenga establecido el predio. Sin embargo, si el predio debe cumplir con un plan de trabajo operacional con el país de destino al que él esté interesado en enviar su producto, debe cumplir con lo que ese plan tenga establecido en cuanto al envío de esta información al ICA. Prevención es sanidad y estar informado es el primer requisito para reducir cualquier riesgo. Consulte los detalles de la Resolución 824 del 2022 en nuestra página web www.ica.gov.co o en cualquiera de las oficinas seccionales o locales del país. Bien, amigas y amigos, hasta aquí este especial. Para nosotros fue un verdadero gusto compartir con ustedes este capítulo enfocado en la prevención del riesgo para fortalecer nuestros conocimientos alrededor de los procesos de admisibilidad para predios exportadores de vegetales en fresco. Les reiteramos la invitación para que sintonicen ICA Comunica Radio todos los sábados a las 5 de la mañana por la red de emisoras de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en ICA Comunica por Canal Institucional. Hasta pronto.